Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 146 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. No sé si conocen el meme este de la niña que se está ahogando en una piscina mientras otra no está jugando con una adulta, ¿no? Es un meme muy famoso. Pues yo creo que a la divulgación histórica de la antigua Roma también se puede aplicar este famoso meme en el sentido de que parece que cuando hacemos divulgación histórica nos centramos siempre en, por ejemplo, la República Tardía y en ese primer siglo del Principado y descuidamos otros aspectos de la historia antigua de Roma que también son muy interesantes, pero que no cuentan con ese foco divulgativo, al menos de forma tan importante. Y uno de esos temas, ¿no? A tratar por la divulgación histórica, pero que no recibe tanto foco como puede ser Julio César o Augusto o estos temas, es el de la Roma, por ejemplo, del siglo IV, concretamente la Roma del emperador Constantino. Afortunadamente, hace un par de meses, hace un tiempo, ha salido al mercado un libro sensacional para descubrir esta Roma del emperador Constantino, que es totalmente revolucionario y totalmente increíble, y he tenido el placer y el honor de contar en este programa con sus autores para que nos hablen un poco sobre la época precisamente del Constantino y para que nos hablen sobre la creación de este libro, por supuesto. Ellos son Néstor Márquez, arqueólogo y divulgador histórico en Antigua Roma al Día, y Pablo Aparicio, historiador del arte y arqueólogo especializado en reconstrucción virtual. ¿Qué tal están, chicos? ¿Qué Hola, tal? pues nada, muy bien. Encantados. Aquí, encantados de estar por aquí. Para mí es un placer tenerles por aquí, porque todo el que crea contenidos en Internet, pues conoce a Néstor, conoce a Pablo, así que es un placer tenerles por aquí y para hablar, por supuesto, de esta maravilla, auténtica maravilla de libro que han publicado junto a la editorial Despertafedro. Sí, no, la verdad es que ha sido un viaje impresionante la creación de este libro, así que nada, esperamos ahora durante este ratito en el que podemos hablar contigo, pues desgranarlo un poco, ¿no? Ir sacando más detalles, ir hablando de Constantino, ¿no? Que es el protagonista junto a la ciudad de Roma de este libro. Mm. Yo creo que en los podcasts siempre es interesante introducirnos, ¿no? Con un breve contexto a la época, sobre todo, ¿no? Cuando tratamos acerca de un personaje, de un acontecimiento concreto. Por eso quería que la primera pregunta que les hiciera sea acerca del contexto histórico en el que le tocó vivir a Constantino. Sí, efectivamente, es muy interesante poner un poco en su contexto a la figura de este emperador, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que la vida de este personaje tiene varias fases muy bien diferenciadas que, digamos, van a marcar un poco el carácter de cómo se comporta también el emperador Constantino dentro de su propia historia y dentro del propio contexto del imperio. Entonces, claro, Constantino es verdad que tiene unos orígenes bastante oscuros, podemos decir. Realmente no podemos saber exactamente cuándo nació, ni siquiera, no lo sabemos. Sí sabemos el día, nació el 27 de febrero, pero no sabemos de qué año. Es decir, hay toda una tendencia de diferentes historiadores que han ido colocando un poco las posibilidades de cuál es el momento del nacimiento de Constantino, pues en la década o bien de los años 270 o de los 280. Es decir, estamos a finales del siglo III en un contexto en el que venimos de un largo siglo III, sobre todo de luchas políticas y militares por el trono, ¿no? Lo que tradicionalmente se ha llamado siempre la anarquía militar, con una sucesión de emperadores bastante larga, que, bueno, pues algunos te duran 2 años, otros te duran solo meses, y que la Guardia Pretoriana está colocando y deponiendo a su gusto. Es cierto
que antes de llegar al momento de Constantino sí se habían producido, digamos, dos momentos yo creo que son cruciales y que justo nos enmarcan este momento del nacimiento de Constantino. Por un lado, los reinados de emperadores como Aureliano, yo creo que es uno de esos emperadores cruciales de la segunda mitad del siglo, que fortifica, por ejemplo, las famosas murallas aurelianas de Roma, y otros no tan conocidos, pero igualmente importantes, como el emperador Probo, que realmente tuvo, pues de verdad, una importancia capital en ese momento para estabilizar lo que era el imperio en ese momento, pero yo creo que el punto más importante de este contexto en el momento del nacimiento de Constantino es la tetrarquía. Es el momento en el que el emperador Diocleciano junto a Maximiano pues crean un nuevo sistema de gobierno totalmente diferente de hasta lo que habíamos visto hasta ese momento, y es un punto en el que Diocleciano intenta retomar las riendas de un imperio que había estado pues muy descarriado realmente, ¿no? Intenta eliminar la idea de un imperio hereditario, de un imperio familiar y dinástico, y lo que hace es intentar instaurar una meritocracia que se basa en dividir el imperio en dos mitades, Oriente y Occidente, y que está gobernada cada mitad por un emperador y por un segundo al mando, que es un César, ¿no? Teniendo esta idea de Augustus como sinónimo de emperador y Caesar como sinónimo de heredero al trono, como segundo al mando, para que así, en el momento en el que los emperadores, los augustos, murieran o, como ocurrió, abdicaran, pudieran, digamos, los césares subir al trono y nombrar a sí mismo sus propios césares, que no tenían que tener una relación familiar, sino que simplemente pues tenían que ser, en teoría, digo en teoría porque luego esto va a acabar bastante mal, los más apropiados para el cargo. Entonces, es verdad que el propio Diocleciano puso en práctica su propio ejemplo y él mismo, junto a Maximiano, abdicó el trono en el año 305. Esto, recordemos, viene desde el año 285, es decir, probablemente en los años en los que nació Constantino, y en el año 305 estos dos emperadores abdican el trono precisamente para dejar paso a sus césares y comprobar si el sistema tetrárquico de, digamos, sucesión funcionaba realmente. Bueno, pues este es el momento, esta es la Roma o el imperio romano, vamos a decir, que hereda Constantino, porque realmente tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, precisamente con la tetrarquía, Roma deja de tener toda importancia porque pierde la capitalidad. Occidente, gobernado por Maximiano, queda en Mediolanum, queda en Milán, la capital. Se establece una nueva capital y Roma, es verdad que los emperadores sí la visitan, aunque ya de una forma tardía dentro de la tetrarquía. En el año 299 hay una visita precisamente, pero más como un museo, como una ciudad del pasado que sí había sido muy importante, pero que ya había quedado, digamos, prácticamente fosilizada. Los emperadores, los tetrarcas, sí habían construido algunas estructuras, algunos elementos importantes, pero realmente tenemos que pensar que Roma había quedado cristalizada en un punto y parada totalmente en el tiempo, pues eso, se había eliminado de ella toda importancia en el mundo político de la vida del imperio. En ese sentido, solo por hacer una reflexión en cuanto al periodo de la infancia y adolescencia de Constantino, ¿no? Yo a veces he fantaseado, ¿no? Con decir, mm, que cómo molaría si hubiéramos conservado de algún modo alguna fuente fiel o fidedigna que nos hablara de Constantino en esos años, de quién fue su mentor o mentores, de en quién se fijó, de qué iconografía, por ejemplo, le llamó la atención, qué propaganda le llamó la atención, ¿no? De verdad, en esos momentos, en esos años, ya tuvo un influjo, por ejemplo, de la propaganda solar del dios Sol que aparecía en acuñaciones también de su padre. Constancio Cloro, bueno, pues todo eso no lo sabemos, todo eso, y es una pena, y es verdad que, bueno, hay veces que digo, joder, lo que molaría poder ver por una ventana en el tiempo de verdad qué pudo ocurrir en esos momentos, porque no lo sabemos. Uno de esos vacíos que el propio Constantino, en cierto modo, nos quiso dejar como un vacío, ¿no? Porque a lo largo Claro. en sus últimos años de vida, únicamente se interesó por los años que vinieron después de la batalla de Puente Milvio y aún así, como hablaremos más adelante, recordándolos a su manera también, ¿no? O sea que...
Yo creo que has dado con un punto interesante, Pablo. Es que al final hay que pensar que Constantino quizá incluso digamos que se avergüenza un poco de su origen, porque no Claro. tanto por su padre, que es Constancio Cloro, efectivamente, Constancio I, pero sí quizás un poco de su madre, ¿no? Porque recordemos que Flavia Helena nos cuentan las fuentes que era poco más que una estabularia, que es una mujer de posada. En ocasiones ese término se ha relacionado incluso con la prostitución, con lo cual una mujer que venía pues del más bajo de los escalones de la sociedad realmente, ¿no? Ujú. Y que llega a lo más alto gracias precisamente a que se casa con el que luego va a ser el emperador Constancio. Pero bueno, quizá un poco también como la figura de Helena, y luego si queréis lo podemos comentar, como la figura de Helena se ha mitificado tanto en la tradición cristiana, bueno, pues también esa parte se ha querido olvidar, pero no podemos dejar de Claro. pensar que qué pensaría o qué querría el propio emperador cristiano que se supiera de su propio origen. Claro. Y luego, por ejemplo, una cosa muy interesante es que a lo mejor el propio Constantino, en parte, quiso renegar de esos momentos anteriores a la batalla del Puente Milvio y, sobre todo, de todo el periodo en el que él se estaría formando y estaría compartiendo parte de ese momento político de la tetrarquía, porque, bueno, durante la tetrarquía se empezó a mitificar y sobre todo la figura del emperador Diocleciano se empezó a convertir en un antihéroe de los cristianos. Entonces, Mm. claro, un mundo que cada vez era más cristiano, una de dos, o nos ha eliminado toda referencia a que Constantino pudo participar de algún modo de esa tetrarquía de Diocleciano que relacionaban con unas persecuciones que también podemos hablar de los mitos que hay detrás de eso. Entonces, claro, ya sea la propia tradición cristiana o el propio emperador, quizás también querían separarse de ese legado que les relacionaba con las persecuciones a los cristianos, ¿no? Mm. Y o sea, llama mucho la atención este tema porque, claro, cuando un ciudadano normal piensa en los emperadores romanos, a lo mejor pensará que está todo descrito y que los conocemos perfectamente, porque como eran tan famosos, pues no pensará, ¿no? Esto de que no sabemos nada de su infancia o incluso que no sabemos un dato tan básico como el año de su nacimiento. Así que seguro que les llama mucho la atención. Claro. Mira, me encantaría un suetonio de Constantino. Ojalá Bueno, alguna es vez que salga, ¿no? Algo perdido. A ver, lo hay, precisamente pero Precisamente, bueno, por supuesto está Eusebio de Cesarea, que es una figura fundamental, claro, pero Eusebio, precisamente pero esto es uno de los elementos cruciales de por qué no se ha hablado tanto de esta época a través de la claro. historia, por qué popularmente no se conoce tanto este periodo. Precisamente es porque las fuentes que más se han conocido desde el Renacimiento son las que nos hablan pues, de los emperadores del siglo I y del segundo, sobre todo, ¿no? Claro. Estamos hablando de Suetonio, estamos hablando de Tácito, de Marcial, de todos estos personajes que viven en ese periodo y no tanto los que se fueron encontrando, todos esos documentos se fueron descubriendo en siglos posteriores, ¿no? Entonces, por eso la historia también está muy centrada en estos periodos y sobre todo tan deformada, ¿no? Yo creo que si quienes nos están escuchando me conocen un poco, saben que soy enemigo total de los bulos de la historia de la antigua Roma y que realmente hay muchos emperadores de por medio que no fueron tan malos como la historia nos pinta, ¿no? Hablando de Calígula, de Nerón, que tanto tienen que ver también en la Roma de Constantino precisamente, o incluso emperadores que directamente fueron de lo mejor que le había pasado hasta entonces al Imperio Romano, como puede ser el denostadísimo emperador Domiciano, que sin embargo efectivamente fue uno de los grandes emperadores que tuvo la suerte de tener Roma. Mm. De hecho, precisamente a raíz de eso quería recordar a nuestros oyentes y espectadores que no hace tanto grabé un programa sobre la vida del emperador Nerón junto a la académica Pilar Fernández Uriel. Así que, por supuesto, les invitamos a escucharlo porque, desde luego, son programas desmitificadores que hacen falta para combatir los bulos, como tú dices. Y ahora quería que nos explicaran brevemente cómo fue ese ascenso al poder de Constantino como Augusto en el año 306. Ujú. Pues es un momento muy importante para la vida de Constantino. Es un momento en el que tenemos que pensar que Constancio Cloro era el emperador y muere en Eboracum, en York, en lo que hoy es Gran Bretaña,
muere su padre. Entonces, claro, él no tenía que ser el nuevo emperador, él no estaba previsto dentro de esa sucesión porque efectivamente el sistema tetrárquico ya tenía prevista, digamos, una genealogía imperial diferente. Pero claro, aquí entramos una vez más en un momento en el que el sistema podría ser muy idílico y podría funcionar muy bien, pero en el momento en el que hay fuerzas que se oponen a ese sistema, lo vamos a ver tambalearse. Y aquí es lo que ocurre. En el mismo momento en el que muere su padre, el 25 de julio de ese año 306, a Constantino le nombran emperador las tropas de su padre. Ellas son esos soldados fieles a su padre, quieren a su hijo, o al menos eso es lo que nos dicen las fuentes. Ya veríamos a ver cómo se orquestó eso realmente estando allí, pero lo que está claro es que a Constantino se le inviste como emperador. Y a partir de ese momento empieza una lucha de poder que va a tener unas consecuencias tremendas a lo largo de los siguientes 6 años. Realmente las primeras gravísimas consecuencias se van a dar ya en el año 312. Constantino tiene algo muy importante a su favor y es que la tetrarquía, los propios emperadores que están ahí detrás, le legitiman su poder. Es decir, le reconocen primero como César y después incluso como Augustus, como emperador de la tetrarquía. Esto es algo muy interesante porque él, por una cuestión de poder, de influencia, digamos lo que queramos, pero está claro que él tiene una posición muy potente. Tiene unas tropas a su mando, controla la zona de Galia, la zona de Hispania, todo eso lo controla ya Constantino poco después de ser nombrado y de ahí lo único que va a hacer es avanzar. Y ese es el plan de su vida política y militar, avanzar hacia Oriente e ir conquistando todos los territorios posibles para navegar en un mundo en el que sí, es una tetrarquía, pero es que en ese momento, estamos hablando de ese periodo entre el año 306 y el 312, están en activo entre usurpadores y emperadores prácticamente 7 gobernantes diferentes. Estamos hablando de un disparate político bastante grande el que se vive en este momento y en el que, bueno, no vamos a entrar a juzgar si de una forma mejor o peor, pues Constantino consigue salir victorioso de todo esto y no solo victorioso, sino totalmente reforzado con una nueva figura de Dominus, de gran emperador, que acabará siendo unos años más tarde, ¿no? En el año 324, con la derrota final del último de sus contendientes, no me quiero adelantar, pero que será Licinio en la batalla de Crisópolis. Y ahora quería que abordáramos un poco más, precisamente has mencionado a Licinio, pero antes el gran archienemigo de Constantino fue Magencio. Háblanos un poco acerca de este personaje y del conflicto que tuvo con Constantino. Uh-huh. Pues efectivamente, yo creo que Magencio es el antagonista clave y yo creo que, Pablo, estás de acuerdo conmigo en que a veces pensamos en que en la portada de nuestro libro sobre la Roma de Constantino tacharíamos de aquí la palabra Constantino y pondríamos la Roma de Magencio, porque es que realmente fue Magencio el que construyó toda esta Roma en ese corto periodo de 6 años, ¿verdad? Es verdad que Magencio, más allá de, bueno, pues ser también un usurpador o ser considerado usurpador en el trono, fue una persona, al menos eso es lo que nos transmiten las fuentes y el registro arqueológico, fue una persona que quiso recuperar el esplendor de la Roma de los primeros emperadores, al menos, ¿no? Quiso volver a los orígenes de Roma, recuperar los mitos fundacionales. No en vano su hijo se llamó Rómulo y tiene muchas cositas, muchos detallitos relacionados precisamente con estos mitos, como por ejemplo la restauración del templo de Venus y Roma, mandado construir por Adriano, pero que en estos momentos pues ya necesitaba una restauración y así fue restaurado por el propio Magencio junto con otros monumentos. Y más que no se quedó solo en un tema estético, sino que, como antes ha comentado Néstor, durante la tetrarquía Roma había quedado como ciudad relegada un poco a un segundo plano, la capitalidad se había apartado de allí y Magencio quiso volver a traer la capitalidad a Roma, quiso volver a traer el centro político a la ciudad y que lo que durante las décadas anteriores había pasado a ser una suerte de museo, gran museo al aire libre, volviera a tener su función
política y ceremonial romana, ¿no? Entonces, claro, esto es una vuelta al pasado glorioso en la cabeza de Magencio, que fue este emperador quien lo propició y lo permitió, ¿no? Entonces, realmente este último esplendor de Roma, como nosotros decimos, se debe bastante más al propio Magencio que a Constantino, que luego además incluso quitará de nuevo la capitalidad a la ciudad, ¿no? Es paradójico, además, la figura de Magencio, cómo la tenemos denostada, porque al final esto es muy manido, pero los que escriben la historia son los vencedores, ¿no? Y esto lo sabemos y es así. Entonces es Constantino el que ha quedado para la historia dentro de la propia ciudad de Roma incluso, cuando fue Magencio realmente el que tuvo esa gran importancia. Magencio realzó las murallas aurelianas, pasando a la altura con las que la vemos hoy en día, las llegó hasta sus 14 metros. Magencio construyó una gran basílica de justicia en el barrio de la Vía Sacra, construyó unas grandes termas que luego pasaron a ser conocidas como las termas de Constantino. En fin, hizo toda una serie de restauraciones y de construcciones de nueva planta, incluso, como decía Pablo, el templo de Venus y Roma, que tuvo un incendio en el año 307 y lo tuvo que Claro. reconstruir, o incluso el Monte Palatino, el Palacio Imperial, sufre reformas también en el momento de Magencio. Entonces, son toda una serie de estructuras que conocemos a ciencia cierta que son obra del reinado de Magencio, y seguramente, yo siempre esto lo pienso, seguramente hay otras tantas que no conocemos, pero que son también obra del emperador Magencio. Claro, Por de hecho, ejemplo, es que sí. sí. No, que digo que como curiosidad, no sé si es lo que tú ibas a comentar, se ha planteado que incluso el propio arco de Constantino pudiera ser iniciado ya en época de Magencio, aunque obviamente esto es simplemente una hipótesis que se ha propuesto, pero como bien dice Néstor, pues sí, hay muchas esculturas y muchas estructuras también que, bueno, podrían ser de este momento y no lo sabemos ni lo podremos saber nunca, a lo mejor, ¿no? Incluso, fíjate, la propia basílica, que llamamos Basílica de Constantino, aunque es Basílica de Magencio, bueno, el nombre correcto, vamos a decir, es la Basílica Nova, la Basílica Nueva. Pues esta basílica solo conocemos que fue obra de Constantino a través de las fuentes por una sola fuente. Es Aurelio Víctor el De que la Magencio, menciona como dices. Basílica de Magencio. Sí, sí, de Magencio, perdón. Efectivamente, es obra de Magencio y es Aurelio Víctor el único que lo reconoce o que lo menciona entre las fuentes escritas que hemos conservado. Por supuesto, efectivamente, ya entra una cuestión también arqueológica de análisis de los ladrillos, por ejemplo, ¿no? Con esos sellos que llevan los ladrillos y que podemos identificar precisamente año a año todas las construcciones romanas a partir de esos sellos que llevan los nombres de los fabricantes, pero no solo eso, sino también los nombres de los cónsules. Y por tanto, gracias a la datación consular, podemos saber en qué año estamos y se podría llegar a identificar arqueológicamente que la basílica es de Magencio. Pero bueno, como esta, muchos otros casos en los que la historia ha dejado a Magencio como el tirano que pasó por Roma unos años, cuando en realidad fue el que le dio el último gran esplendor de la antigüedad. Claro, y en ese sentido también destacar que en el libro, yo creo que una de las cosas que al menos a mí más me gustan del libro es que gracias a las reconstrucciones, pero también a las imágenes que tiene, las imágenes de pues, la iconografía numismática, las imágenes de esculturas, las imágenes de ruinas, etcétera, podemos entender mucho mejor el ejercicio de propaganda que llevó a cabo Constantino en los años posteriores y los seguidores de Constantino para precisamente, como comentaba Néstor antes, directamente cancelar, lo que hoy se llamaría cancelar a Magencio, ¿no? Para denostarle Totalmente. totalmente y para que nos quede una imagen de Magencio totalmente distorsionada y alejada. De hecho, esto está muy guay porque, no sé si quieres comentarlo un poco, Néstor, pero en alguna parte del texto hablamos incluso de cómo el propio Constantino se hace descender de Maximiano, de tal, bueno, Sí, incluso sí. robándole al propio Magencio su propia ascendencia, ¿no? Son unas cosas ya... Bueno, de hecho, lo que hace Constantino cuando entra en Roma, aquí estamos obviando un poco el elefante que tenemos, que es la batalla del Puente Milvio, que es en Sí, el año 312, cuando Constantino derrota al emperador Magencio y conquista la ciudad de Roma. Pero efectivamente, a la madre de Magencio le hace jurar
que en realidad Magencio era un bastardo, que no era hijo de Maximiano, porque efectivamente el padre de Magencio había incluso apoyado a Constantino políticamente, y él mismo, Constantino, se hace su propia genealogía política y no solo se hace descender de su padre, el emperador Constancio Cloro, sino también de Claudio II, conocido como el Gótico, para crear toda una dinastía política que legitime todo eso que está haciendo, ¿no? Y todas esas victorias que está consiguiendo en lo que al final no deja de ser una guerra civil, que estaba muy mal visto, pero que el propio Constantino va a utilizar la propaganda para vestir esa guerra civil un poco por encima y hacer creer a la gente, o al menos demostrar políticamente a la gente, que Magencio, si alguna vez fue romano, lo había dejado de ser y que sus tropas tampoco eran romanas, y es que les equipara literalmente con los bárbaros. Un poco la misma idea que seguramente el propio Constantino tomó del emperador Augusto, vendiendo su guerra civil contra Marco Antonio como una guerra contra una enemiga extranjera que era Cleopatra, ¿no? Claro. Exacto. Ahí de Augusto fue el que inventó todo esto, toda esa propaganda en la que era experto, y ahí convenció a todo el mundo de que la guerra contra Marco Antonio estaba justificada porque él era un hechizado, un esclavo de Cleopatra, que era una bruja que le había quitado la calidad de romano. Y Algo así pasó también, efectivamente, en este momento. Y de hecho es que el propio Constantino admiraba bastante en sentido de imagen de poder a Augusto. Y detectamos, bueno, pues que Constantino, igual que Augusto instauró la Pax romana, Constantino también quería hacer su propia Pax, ¿no? Entonces, todo esto, y también convertirse en un único emperador para traer ese periodo de bonanza al imperio, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, hay muchos paralelismos muy interesantes, ¿no? Y yo creo que ahora que hemos mencionado a Magencio, antes de tratar otros temas, deberíamos mencionar, aunque sea brevemente, al otro gran archienemigo de Constantino a lo largo de su vida, como fue Licinio. Sí, al final Licinio es el último emperador que queda en pie, digamos, con Constantino. A partir de la derrota de Magencio en el año 312, hay un periodo de entendimiento cordial entre Constantino y Licinio, hasta el punto de que Licinio llega a ser el cuñado de Magencio, con lo cual entre los dos forman una diarquía, un reinado de dos emperadores, se dividen el imperio en dos mitades y digamos que, bueno, pues mantienen esa cordialidad hasta el año 316, 317, cuando vuelven a la carga y se ponen a luchar el uno contra el otro por el poder absoluto, ¿no? Y a partir de ahí hay periodos de mayor intensidad, de menor intensidad, pero al final, en el año 324, en noviembre del año 324, al final Licinio es derrotado definitivamente por Constantino en la batalla de Crisópolis, ya en la zona oriental del imperio, muy cerquita de donde luego va a estar la próxima capital del mundo, que va a ser Constantinopla en los siglos siguientes, gracias específicamente a Constantino, que va a fundar allí esa nueva Roma, esa nueva capital. Licinio, por tanto, es derrotado, pero, bueno, al final era familia, y Constantino le permite vivir como un ciudadano privado más durante un año. Al año siguiente yo creo que se arrepiente de haberlo dejado con vida y manda a ejecutar a Licinio y hace que su hermana vuelva a la corte con él, por supuesto, porque al final Constantino quiere tener todo controlado y no puede dejar cabos sueltos como ese. En ese momento es el más importante para entender la figura de Constantino, porque es el punto en el que aquel emperador que veíamos en el año 306, que acababa de ser nombrado de una forma irregular por sus tropas, que luego se ve legitimado, que vence a Magencio en el Puente Milvio en el 312, acaba venciendo en el 324 y se convierte en el único emperador de todo el Imperio Romano. Y eso, precisamente, le va a llevar a oficializar una revelación que él tiene en ese momento con toda probabilidad. Y entramos de lleno en el terreno religioso, y es que ese es el momento que Constantino elige para demostrar que él se ha convertido al cristianismo. En ese sentido, si queréis, por cerrar el tema de la batalla de Puente Milvio, ¿no? Que yo creo que es algo que está sobrevolando y que no lo hemos como tal abordado, pero creo que aquí es un buen momento porque, como comentaba Néstor,
quizás el momento más importante o uno de los más importantes en la vida y en esta transformación, se podría decir, que obviamente no es de la noche a la mañana, de Constantino, es en el año 324, cuando ya ha vencido a Licinio, pero se nos ha vendido como mucho más importante y como más relevante por la tradición cristiana el año 312, ¿no? Con la batalla de Puente Milvio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Nosotros con la investigación que hemos realizado en torno a la figura de Constantino, en torno a la ciudad de Roma y en torno a toda la arqueología que rodea a todo esto, bueno, pues nos hemos dado cuenta que realmente sí, el año 312 con la batalla de Puente Milvio fue importantísimo porque sobreponerse y vencer a Magencio le hizo hacerse con el control de toda Roma, de Roma como capital, digamos. Entonces eso es, bueno, pues una victoria tremendamente importante en ese momento, pero es verdad que todas las leyendas que rodean a ese momento, bueno, no son, o son más bien una reformulación posterior del propio Constantino y de Eusebio de Cesarea en sus últimos años, que trazaron una memoria a posteriori de lo que ocurrió desde un prisma cristiano. ¿Vale? Pero en ese momento hay datos suficientes para pensar que realmente la influencia cristiana en ese año, en la batalla de Puente Milvio, no fue relevante, que ahí había otra divinidad y incluso las leyendas que se cuentan de las visiones divinas y de la inspiración divina no son tampoco propias exclusivas del cristianismo. Claro, yo También la creo que religión podemos tradicional, sí, hablar aquí, por si alguien no lo conoce, de cuáles son de qué es lo que nos dice esa tradición cristiana, ¿no? Porque al final la claro, tradición cristiana nos dice que Constantino, en el momento de la batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre del año 312, dependiendo de la fuente en la que leamos, tenemos dos, Lactancio y Eusebio de Cesarea, ambos cristianos, nos dicen que o bien la noche anterior Constantino tuvo un sueño en el que soñó que Cristo estaba de su lado, o bien que el mismo día de la batalla se abrió una luz celestial en el cielo y que en esa luz Constantino vio un símbolo vencedor, el símbolo de Cristo, y que ese símbolo estaba acompañado con una leyenda. En griego nos lo transmite porque en ese idioma es en el que escribe Eusebio de Cesarea y nos dice que las palabras del cielo eran en toto nica, es decir, con esto, con este signo, vence. Eso luego se traduce al latín, inox signo vinces, inox signo victor eris, en fin, tenemos varias traducciones diferentes de una misma idea, pero es que esa es la idea que nos vende la tradición cristiana, en la que Constantino hace que los soldados marquen en sus escudos ese símbolo vencedor de Cristo, que precisamente en el libro hablamos un poco de los posibles signos a los que se refieren estas fuentes y la tremenda, digamos, un poco el tremendo debate que hay al respecto de esto con los estaurogramas, los cristogramas, incluso la generación luego del estandarte de Constantino, que es el llamado lábaro, así lo llama Eusebio. Bueno, pues todo esto es lo que efectivamente, como decía Pablo, Constantino reinterpreta en sus propios recuerdos una vez que él ya es cristiano, es decir, muchos años después de esta batalla. Pero quien está detrás probablemente de la protección del emperador en el momento de la batalla de Puente Milvio, y es algo que solo lo podemos saber de forma indirecta, es el dios Sol, porque ni Eusebio ni Lactancio estaban allí en ese momento. Ellos beben de fuentes secundarias. Lactancio cercanas en el tiempo, pero Eusebio totalmente alejadas porque es el propio emperador el que probablemente le está, bueno, probablemente no, nos lo dice él mismo, que es el emperador el que le está contando lo que recuerda de aquel momento y está, por supuesto, tergiversando sus recuerdos. claro. Y le llama mucho la atención, ¿no? Cómo este siglo IV fue tan intenso, no solo a nivel político, sino también, como ustedes han estado explicando, a nivel religioso. Porque pasamos de unos principios, ¿no? Todavía con Diocleciano, en la que todavía se perseguía mucho a los cristianos, y al final del siglo IV, ¿no? En menos de un siglo, tenemos a Teodosio declarando el cristianismo, ¿no? Como religión oficial del imperio. Entonces, quería que completáramos esta visión religiosa, aclarando a nuestros oyentes cómo se pasa de un extremo al otro, sobre todo en Es, vida de es, Constantino.
Claro, es curioso porque, bueno, en realidad, bueno, no hay tal extremo. En vida de Constantino, al menos, yo no veo realmente que haya ese extremo de no, es que es tremendamente tradicionalista, no quiero decir pagano, porque no nos gusta llamarlo así, y tremendamente cristiano, y parece que de la noche a la mañana, pum, en determinado momento hubo una conversión, tal. No, pues esto hubo una evolución y también cierto sincretismo, ¿por qué no, no? Entonces, una divinidad como era Sol, bueno, pues creemos que acabó siendo fácilmente por Constantino asimilable a Cristo, que es la luz del mundo, al fin y al cabo, ¿no? Y de hecho también hay que entender que, como siempre decimos, el cristianismo de Constantino no era el cristianismo que entendemos ahora, ni era el cristianismo que se entendía en el siglo XII ni en el siglo VII, ¿no? O sea, el cristianismo en sí mismo también ha evolucionado mucho y en concreto la visión del propio Constantino del cristianismo era también muy sui generis y de hecho muy cercana en ciertos aspectos a lo que podía ser ciertas partes de la religión tradicional romana, ¿no? Por ejemplo, él mismo, aunque nos adelantemos un poco, al final de su vida quiso en cierto modo enterrarse prácticamente como si fuera un nuevo Cristo. Es decir, cercano a la divinidad, muy, muy cercano a la divinidad. Entonces, claro, eso realmente sí que cuadra más con una mentalidad de un emperador que va a ser divinizado como lo fueron otros emperadores en la religión tradicional romana, eso sí que cuadra más, yo creo, una divinización de ese modo. Bueno, yo creo que y además hay que verlo de una forma mucho más orgánica, efectivamente, como estaba diciendo Pablo, ¿no? Ya no solo la propia figura de Constantino, sino ese contexto que tú decías, Óscar. Es verdad que la persecución, vamos a hablar entre comillas de persecución de los cristianos, es un poco con Diocleciano, tiene su punto álgido, pero recordemos que no estamos hablando de persecución a los cristianos por su religión. Recordemos que esto es Claro. propaganda del Ujú. cristianismo posterior, sino lo que se está haciendo por parte del imperio es mantener la estabilidad, mantener la salud de la res pública, porque al final el Estado, para los romanos tradicionalistas, se mantiene gracias a ese statu quo que se genera entre los mortales y los dioses. Sin esa pax deorum no hay nada, Roma se hunde y por tanto Diocleciano, como otros emperadores que vienen antes, lo que está intentando con los edictos de sacrificio, de ofrenda, es que todos los ciudadanos del imperio hagan sus ofrendas. Y si alguien se niega, es que está en contra de la sociedad. ¿Qué más me da a mí que sea cristiano, que sea lo que sea? Porque tened en cuenta que no solo hablamos de cristianos. Tenemos muy focalizado este periodo en las llamadas, una vez más, entre comillas, persecuciones cristianas, cuando hay otras personas que también se ven afectadas. Por ejemplo, sin ir más lejos, los ateos, que también los hay en el mundo romano. A los que no les interesan los dioses, este tipo de personas también se ven afectadas por los edictos. Y muchos cristianos probablemente hacían una ofrenda a los dioses y seguían con su vida y ya está, porque tenemos que ver una realidad mucho más diversa de lo que solemos imaginarla. Ujú. Entonces, partiendo de esa base, efectivamente, hay cristianos que se niegan a hacer esas ofrendas y que se les castiga de forma ejemplar, en algunos casos, con la muerte, precisamente para servir un poco como revulsivo a las comunidades que están viendo lo que está ocurriendo. Bueno, pues desde ese mundo en el que vemos el último momento en el que Diocleciano está intentando poner un poco esa Pax Deorum otra vez en su sitio, tenemos que pensar que justo antes de la llegada de Constantino, estamos hablando del año 311, el emperador Galerio es quien definitivamente dice, vamos a ser tolerantes, con todas las connotaciones negativas del término tolerar, porque tolerar es soportar algo que no te gusta, soportar algo que no te Ujú. apetece. Entonces, esa tolerancia que se da tanto por parte de los cristianos como por parte de los romanos tradicionalistas se ve reflejada en que el cristianismo se convierte junto a otros cultos que no solo son el cristianismo, y si podemos hablar de cristianismo en singular, porque hay muchos cristianismos Eso diferentes es. antes del concilio de Nicea, tenemos que pensar que esas religiones se legalizan, esas religiones se permiten. Constantino, lo único que hace 2 años después, en el año 313, es ratificar junto a Licinio que ese edicto de Galerio
es correcto y que y va a seguir en activo. Y es lo que llamamos el Edicto de Milán, que tan famoso se ha hecho en manos de Constantino y no tanto en manos de Galerio, porque Galerio no era un emperador cristiano, era un emperador tradicionalista, cívico, romano. Entonces, ese es el momento de transición que se produce en época de Constantino. Por supuesto, luego el emperador Constantino se cristianiza, ya decimos, no en el año 312, sino probablemente de forma oficial en el año 324, y a partir de ese momento, al año siguiente, 325, se produce el Concilio de Nicea, y allí es donde ya no Constantino, porque no es él el que dirige ese concilio, sino es el obispo Osio de Córdoba, se establece el credo niceno, se establece cuál es el verdadero cristianismo, que es el cristianismo católico. El cristianismo católicos en griego significa universal. Entonces, allí se eliminan todos los otros cristianismos, especialmente el arrianismo, aunque no muere del todo, porque luego es curioso que el propio Constantino se ve influenciado en los años posteriores por la figura de Eusebio de Cesarea, que era un arriano moderado, y que eso que comentaba antes Pablo, de verse a sí mismo como una emanación de la divinidad, como un nuevo Cristo que viene a salvar al mundo, es propio del arrianismo y no del cristianismo católico. Claro, a partir de ese momento, el emperador es cristiano, la familia del emperador es cristiana, tenemos solo algunos despuntes de la tradición, por ejemplo, con el emperador Juliano II, el denostado también por la tradición cristiana y llamado Juliano el Apóstata, aunque no somos tampoco nada amigos de usar esta terminología. Pero a partir de ahí cristianismo y poder son la misma cosa, hasta que efectivamente el emperador Teodosio vuelve a establecer los límites de lo que va a ser la religión oficial del Estado, y que va a convertirse a partir de ese momento en ubicua ya por todas partes, quedando de manera residual, pero todavía activa, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, la religión tradicional romana, que sigue, como digo, activa en muchos puntos, de una forma bastante, con un perfil bastante bajo, pero en el siglo V, en el siglo VI e incluso más adelante. Sí, además tenemos que pensar que había grandes masas de la población cristianizadas ya para el siglo III y finales del III sobre todo, en especial en Oriente, ¿no? En la parte más oriental del imperio, que eso también obviamente es una de las razones que probablemente le lleven a Constantino a abrazar también el cristianismo desde un punto de vista práctico, porque esa zona del imperio que todavía le quedaba por conquistar, obviamente iba a caer mucho más a su favor si él se demostraba plenamente cristiano, como ya y como hizo a partir del año 324, que es cuando justo ganó el poder sobre todo el imperio, ¿no? Entonces, bueno, eso también es muy importante, y poco a poco se fue extendiendo hacia Occidente la influencia de esta religión, tanto más cuando el emperador oficialmente se hace cristiano, como ha dicho Néstor, y a partir de ahí también su familia, sus hijos, empezaron cada vez más a mostrar los símbolos cristianos como símbolos de poder, y esa fusión que Néstor ha comentado entre poder y cristianismo obviamente llama a que si tú te quieres acercar al poder, qué mejor forma que acercarte al poder que hacerte cristiano. O sea que al final así fue una cascada que, ya sea por convicción, ya sea por mera oportunismo, pues bueno, fue llevando a que la gran mayoría del imperio poco a poco fuera abrazando esta nueva religión, y la religión tradicional romana efectivamente siguió existiendo, pero poco a poco cada vez más recluida y más apartada. Es muy interesante esta transición, y hay que entenderla más bien pues como una fusión entre dos colores que se van mezclando de manera irregular y que se van poco a poco, un color va superponiéndose al otro, pues más, yo lo veo más así, ¿no? Más que como una cesura o como un corte, pues bueno, pasos hacia una dirección, en cierto modo, explicada por el contexto histórico y social, ¿no? Y para terminar este programa, quería que comentáramos otro de los temas más importantes a la hora de hablar de Constantino, como fue la fundación de Constantinopla o Nueva Roma. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué cogieron la colonia griega de Bizancio y decidieron fundar una Nueva Roma allí? Claro. Aquí retomamos justo ese punto en el que habíamos dejado la vida de Constantino en el año 324, noviembre del 324, pocas semanas después de la batalla de Crisópolis. Constantino coloca la primera piedra, vamos a decir, funda la nueva ciudad de Nova Roma, de la Nueva Roma. Una ciudad que se irá
construyendo sobre la estructura de la Bizancio anterior, que ya había sido restaurada en buena medida por el emperador Septimio Severo a comienzos del siglo III y que se había magnificado bastante, pues a partir de ese momento, durante 6 años, se produce todas las grandes obras de construcción que en muchos casos se limitan a las murallas y pocos edificios más allá de, por supuesto, el gran foro de Constantino, que sí que es, digamos, la estructura más impresionante, que además nosotros en el libro la recreamos en 3D, en una ilustración espectacular a doble página, que yo creo que es maravillosa de ver. Pero más allá de eso, tenemos que pensar que la ciudad de Constantino, pues realmente le pasó un poco como en Roma, tampoco tuvo tanta importancia constructiva el propio emperador en ese momento. Es decir, es una ciudad también que no se vería como plenamente cristiana hasta tiempo después realmente, ¿no? Ahí tenemos que pensar en que ya en el año 330 el emperador Constantino ya, una vez que ha inaugurado esa ciudad, inaugura la ciudad de Nueva Roma, coloca su centro de poder en ese lugar y lo hace por el mero hecho de dominar el mundo desde el que él consideraba que era su nuevo centro. Es el punto principal que va entre Oriente y Occidente. Estamos hablando de la actual ciudad de Estambul, Constantinopla, que efectivamente está entre Asia y Europa, está en un punto crucial para el dominio de Constantino. Pero claro, un dominio que hace que la ciudad de Roma se quede en nada, ¿no? Porque además el propio emperador niega ya toda la preeminencia a la ciudad de Roma, tendría que haber visitado la ciudad de Roma en el año 335 o 336 para celebrar los 30 años de su reinado y no lo hizo, cuando sí lo había hecho en el 315 con los 10 años y en el 326 con los 20 años. Esa, de hecho, fue en el año 326, fue la última vez que Constantino pisó la ciudad de Roma. Claro, además, y es curioso esto, ¿no? Porque Constantino había mandado construir, incluso ya estaba muy avanzada la construcción de la Basílica de San Pedro, por ejemplo, que también la representamos en todo detalle en el libro. La Basílica Constantiniana de San Pedro es probable que el propio Constantino nunca la viera acabada del todo. No lo sabemos, no lo podemos llegar a saber, pero con lo poco que estuvo en Realmente la en el ciudad, 333 se inaugura, con claro, lo cual seguro que acabada no la no. vio. Claro, entonces, con lo poco que estuvo en la ciudad, probablemente no la acabó de ver completada, pero sí que dejó un pozo propagandístico en ella brutal, ¿no? O sea, Roma seguía funcionando como un emanador de la propia política y la propia propaganda de Constantino para ponerle como único emperador en un único imperio y para un único dios, y como vencedor, como el Constantino el vencedor, además, ¿no? Que a nosotros nos gusta incluso más llamarlo así, porque probablemente es como él se quiso llamar, que no Constantino el Grande, que es un término puesto a posteriori, ¿no? Por la tradición cristiana. Constantino el Vencedor, entonces, en este momento, a partir del 324, efectivamente, centra su vista en la Nueva Roma, en Constantinopla, pero dejando estos pozos importantes de propaganda en la propia ciudad de Roma. Y como quizás esto también puede verse un poco desde el punto de vista del el ansia de poder o el propio ego del emperador, que fue probablemente una persona pues despiadada y ávida de un poder universal prácticamente, que Roma, la Roma tradicional, se le quedó pequeña y quiso crear su propia Roma a su imagen y semejanza, ¿no? Una única Roma para un único emperador y ser él prácticamente el primer emperador de esta nueva Roma, ¿no? Es que tal fue un poco, yo creo, el aprecio que se tenía a sí mismo el propio Constantino, ¿no? Que eso es bastante sorprendente, yo creo, y nos da un poco la idea de lo que quiso hacer. Pero fuera como fuese, realmente al final lo consiguió y construyó la nueva Roma allí donde se encuentra hoy Estambul, y durante los siguientes 1000 años fue la capital del Imperio Romano, no del Imperio Bizantino, que eso nunca existió, pero sino que siguió siendo el Imperio Romano, y ellos se consideraban así, se consideraban romanoid, ¿no? Sí, sí. El Imperio Romano de Oriente, por supuesto, siempre en nuestros corazones. Ujú. Eso es. Y nada, pues llegados a este momento,
Yo solo quería agradecerles infinitamente a ustedes, Pablo y Néstor, por haber venido aquí a arrojar un poco más de luz sobre la vida de Constantino, sobre esta Roma del siglo IV y por supuesto recomendamos a todos nuestros oyentes y a todos nuestros espectadores en YouTube que se hagan ya con el libro La Roma de Constantino en la editorial Despertaferro, porque no solo es que los contenidos sean buenos, sino que van a alucinar con todas las ilustraciones que incluyen. Así que nada, pues muchísimas gracias por todo. Nada, gracias a Muchísimas ti. gracias a ti.